Buenos días, Flor, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven en RPC Televisión, Canal 4 por televisión abierta. Hoy es miércoles 7 de abril del año 2021. Un día como hoy, si mi padre hubiera estado vivo, cumpliría 89 años. 89 años. Sí, él nos abandonó en el año 2002, pasó a mejor vida. Hace 19 Así que años. desde aquí le rindo un homenaje a su memoria. Todos se lo rendimos, pues. Gracias, Flor. Entonces, Óyeme, ayer estuvo movido el ambiente político nacional e internacionalmente. ya no recuerdo el último día que no haya sido un día movido a nivel político. En verdad. No Ayer- hay fines de semana libre siquiera. Ayer la Audiencia Nacional de España acogió el recurso de apelación que había interpuesto la Fundación Baltasar Internacional Garzón. Baltasar Garzón, FICBAR, y decidió mantener como vinculado al proceso por corrupción internacional y blanqueo de capitales al expresidente Ricardo Martinelli. Pero él dice que eso es mentira, Guido. Él y Camacho en Twitter dicen que eso es una noticia falsa, pero es la noticia falsa más difundida en los diarios de Europa y de Latinoamérica. Todo es mentira, culpa de Varela. Eso era... Y de Kenia. Y ahora de Pillín, porque la manifestación de ayer que organizó el grupo de RM en Catedral era para protestar contra las supuestas acciones de persecución Que Gaby Carrizo saque sus manos de la justicia. Contra su líder. Entonces van a tener que montar una frente a la Embajada de España. Próximamente me dicen que también en Andorra y eventualmente en Canadá. Porque la mentira se esparce. No, y falta la de Estados Unidos, ahí en Clayton también van a tener que hacer Así es. allá, ¿no? Es cuando tú vives no una, Sí. sino dos o tres realidades paralelas, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando no quieres enfrentar la realidad, Y lamentable lo que hizo hoy el Panamá América. No sé si vieron el titular. O sea, vanagloriarse de un ataque directo a la libertad de expresión. Esa pieza claro. no la entendí. Diga, no tenían, parece que otro titular para pegarle a la prensa. Y entonces Absurdo ese titulan en función de lo que pasó La con el corte caso Lescure. de Daniel Lescure. O sea, eso es dispararte en el propio pie, como medio de comunicación. O sea, ese tema es Pero tú te imaginas que extremadamente... al Panamérica le prohibieran hablar de Varela. pero, ¿Te imaginas eso? O sea, el titular de Panamá América es al revés para la prensa tras fallo de la Corte. es cuando, Por favor. es cuando no tienes empatía ni responsabilidad con el trabajo que te toca hacer como medio de comunicación social. Yo creo que empatía es la última palabra que se le puede pedir al diario Panamá América. Sí, de sí, este por país. supuesto, pero por eso digo, es que queda en evidencia, ¿no? Que ellos simplemente velan es por el interés particular del dueño del 70% de las acciones. Sí, porque el 30 es del Estado. El 30% es del Estado. Sí. Con un periódico que no querían, que no necesitaban y que ahora Encima, le quedó. encima sí, dadas las circunstancias actuales. O sea, no. Sí, o sea, de verdad que hay como un desconecte ahí con la realidad terrible. Pero interesante lo que va a pasar en este caso con lo que plantea el futuro del señor Ricardo Martinelli. Al entrar, y ahí hay también un término, porque me escribían esta mañana aquí algunos abogados hablándome acerca de que ayer salió un comunicado de la Fundación Baltasar Garzón que hablaba acerca de imputación. Hoy la prensa y también la agencia EFE se refieren como investigado. Sí. Creo que es investigado. Es no tanto investigado, imputado, ¿no? es investigado porque en España no existe el término imputación. En España te investigan. Equivale a a la estar imputación. imputado. cuando Pero te ahora investigan ahora va a penalmente. empezar con el tema de la imputación Pues nuevamente. nuevamente, ¿no? Sí, es que puede ser un Así argumento, como obviamente. según él no diferente lo imputaron contexto. en Panamá, allá tampoco lo han imputado. Bueno, lo interesante también es destacar que la empresa, si bien la empresa cambió de dueños también, de accionistas, FCC, hoy uno de sus principales accionistas y el mayoritario es el señor Carlos Slim, el mexicano, el magnate mexicano. Esa empresa sigue en tratativas con la Caja del Seguro Social. Y la Caja del Seguro Social, que nosotros sepamos, no ha accionado de ninguna manera contra el ataque que, según se está viendo en la investigación en España, se dio con fondos de la Caja del Seguro Social en la construcción de la ciudad hospitalaria en aquella época, ahora Ciudad de la Salud, porque ahí hubo también sobreprecios que han sido reconocidos por quienes han sido indagados en la investigación en España. Entonces habría que preguntarle al director de la Caja del Seguro Social cuál es el estatus de esas negociaciones, entre comillas, que lleva a cabo
la Caja del Y si Seguro en Social teoría hay un con acuerdo, FCC. que lo divulguen. Porque, Es que digo, Porque no debería haber un acuerdo extrajudicial con una empresa que ha confesado coimas afuera, que no ha querido confesarlas acá y que además el caso tiene un arbitraje internacional andando. Es que hay una realidad hasta antes de lo que ocurrió ayer. Hasta antes de lo que ocurrió ayer, pues no había una vinculación. Después de lo que ocurrió ayer, hay una vinculación y se está hablando de que aquí se estaba pidiendo a nombre de un expresidente dinero para facilitar proyectos de construcción de la línea del metro, de las ciudades hospitalarias, de una cantidad de obras. En el Ministerio Público específicamente se investiga el tema de la Ciudad de la Salud, la construcción del metro, reordenamiento de vial de Vía Brasil, el ensanche de la vía Tocumen, la renovación del casco antiguo. Mire toda la cantidad de cosas y donde siempre aparece un denominador común como ahora, la FCC. Así es, ahora te complemento. O sea, aquí se estaba pidiendo dinero y allá se estaba dando. Exactamente. Porque no es solamente pedir, es que se pidió y se dio, se materializó la coima. ¿No? Con allá sí sobreprecios. Por pedir y por dar, por las dos cosas. Con sobreprecios que pagamos todos los contribuyentes del erario público. Así de sencilla es la cosa. Y así de cruda es. Es decir, no es solamente que hay yo una pido, realidad, sino que el otro te da para facilitar el pago y la contratación. hay una realidad hasta antes de lo que ocurrió ayer y una realidad a partir de lo que ocurrió ayer. Vamos a ver qué dice ahora la Caja del Seguro Social y las relaciones que podemos tener con FCC. O sea, ese es el punto. Y por el otro lado, en cuanto a la manera en que este fallo pudiese influenciar al señor Ricardo Martinelli, es que ya de por sí él tiene la cosa complicada en Estados Unidos. Ahora se le complica la cosa no solamente en España, en la Unión Europea. Así es. O sea, ¿para dónde entonces tomar? ¿Para dónde agarrar? Porque estaba la opción de poder irte para Europa, que tiene pasaporte italiano. O sea, pero espérate, es que ya no puedo ir ni a Estados Unidos y ahora se me complica la situación en España y por ende en Europa. Oye, a propósito de irte o de irse, ¿en qué estatus quedó el avión del señor? Todavía tengo Todavía está retenido. No era que una sencilla inspección No. de... Claro. Está retenido ahí. Ya. Pero también todo era mentira. No, Está sí, retenido claro. el avión. Ah, bueno, listo. Pues no sé pues cuál será la condición, pero está retenido. Oiga, puedes presentar recursos, pero sigue retenido. y a propósito de irte y de venir, sigue el ministro de Turismo sin dar la cara sobre Increíble. el tema. Lo vieron ayer, me contaron, en Pixby, ahí en Veraguas estaba. Yo le pedí, por cierto, una entrevista. Yo le pedí una entrevista. Sí, yo le pedí una entrevista para el programa, porque ayer estábamos hablando de eso. Me dejaron todavía en visto, no me han dado respuesta Es que- todavía. es por que- la entrevista. Ellos están desconectados de la hablar, realidad. O debe sea, hablar. tiene Tocumen prendido y él está ya buscando No, su sombrero pintado. Está nuevo. la Tocumen, Patel, la Patel, la Asociación de Operadores, o sea, todo el mundo sector quejándose. turístico. Y vieron lo que dijo el ministro esta mañana. O sea, aquí nadie ha criticado acerca de si Panamá debe o no implementar la medida. Es obvio que debe implementarla. Ojo, pero la forma en que estará implementando es el problema. Y él dijo que bueno, que haya ellos, sino que en Panamá necesita la solidaridad de todos, pero bueno, cada quien atiende su negocio como quiere. No, si no, Panamá no. necesita la solidaridad de todos, ¿dónde está la solidaridad del gobierno que no se bajó los salarios? No. Terrible, terrible. Terrible porque fíjate, comienzan a ver la luz y a tener algo de oxígeno los grupos de restaurantes que eran de los más afectados durante la pandemia por las medidas extremas que llegaron a tomarse. Y ahora que sale del foco la queja de los restaurantes, entonces ahora sumaron la queja de los hoteleros, de los operadores de turismo, las quejas porque se cancelaron prácticamente el 100% de las reservaciones que había de turistas que querían venir a pasar Semana Santa en Panamá. Turistas de Sudamérica fueron canceladas por las medidas tomadas y peor aplicadas. Terrible. Entonces, el ministro de Turismo, ¿dónde está? Que no defiende su Yo no sé por qué. espacio, Terrible. su gestión frente a esa cartera tan importante. La industria turística, la industria sin chimeneas, es la mayor generadora de economía del país, por encima incluso del Canal de Panamá. Entonces, la verdad es que yo no sé, yo sigo sin entender muchas cosas. No creo que las vayas a entender, para que sepas. Es que yo no entiendo qué hace en no hay- Pixby, allá en Veragua, no entiendo qué hace allá. No entiendo qué hace allá. Dada la circunstancia que tenemos acá, el país entero está tratando de reactivar el turismo local.
y el ministro está por allá. Yo no sé si él lo está reactivando, pero es que el problema no está allá, el problema está en el aeropuerto. Sí. Él por lo menos debe influenciar de alguna forma en eso. El ministro de Salud, por su parte, dice, bueno, que en otros países hay que pagar, que en otros países hay requisitos. Sí, en todos los países hay requisitos, pero es la manera en que se ejecuta ese requisito migratorio. Esa es la queja que tiene. Inclusive la medida resultó ser inconsulta, según la Asociación Panameña de Hoteles. Es más, se está mandando a algunos hoteles que ni siquiera tenían en ese contrato con el Estado recibir este tipo de nuevos turistas en sus instalaciones, turistas supuestamente en cuarentena. Y está pidiendo la patela a todos los hoteles que ya tenían un compromiso con el Ministerio de Salud que no acepten esos hoteles porque eso es un adicional, es agregado. No se sabe entonces cuáles son las características. Pero hablando también de ministros y de funcionarios, hay que llamar la atención porque hoy, en la mañana, en el circuito 810, vi al viceministro de Finanzas, Jorge Almengor. ¿Qué hace el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, en una campaña de vacunación? Lo mismo que hace el director de pasaportes, que no tiene absolutamente nada que ver. Del director de pasaportes y del viceministro de Trabajo son en todo caso ministerios políticos. Sí, pero el Ministerio de Economía y Finanzas es un ministerio técnico. O sea, tantos problemas hay aquí con las finanzas. Pasaportes también. No, pero se entiende que son puestas y posiciones políticas, pero del Ministerio de Economía y Finanzas esperamos funcionarios técnicos. Tantos reclamos que hay aquí con los planes de reactivación económica, tantas necesidades de reactivar la economía. Y yo no creo específicamente en el tema de que el viceministro de Economía y Finanzas o el viceministro de Finanzas esté en una jornada de vacunación. Claro, puede ser que tenga aspiraciones políticas, como dice Flor, muy bien. Y lo más probable, porque todo lo que estamos viendo en cada uno de estos circuitos deben tener aspiraciones políticas. Pero es como temprano y como fuera de lugar, ¿no? Porque la campaña de vacunación es una campaña que es algo necesario como parte del proceso de reactivación económica. Por cierto, ayer se conoció un documento extenso y muy bien elaborado por parte del exministro Guillermo Chapman sobre lo que debía ser un inicio de un plan de reactivación económica ante la nueva realidad que nos ha enfrentado la pandemia. Eso se debería haber recibido hace meses por parte de ese equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. No, pero no, es un exministro que prácticamente ad honorem y sin que nadie se lo haya encargado, elabora este documento y se lo pone al gobierno. No, pero es que ¿quién lo va a leer? Si el viceministro de Finanzas está vacunando, está coordinando vacunaciones. Coordinando una vacunación. Y si él quiere ser voluntario, que sea después de sus horas de trabajo. Sí, no, es que... No creo que haya estado allí por voluntario. No, por eso te digo. Mira, esas jornadas de vacunación... Es que con esa te va a salir. En esas jornadas... somos voluntarios. En esas jornadas de vacunación han estado pendientes los representantes de corregimiento, que es parte de su función, evidentemente. Sí, claro. ¿No? Mira que no he visto ni a los diputados robar tanta cámara como el Ejecutivo. Nada. Ha sido el Ejecutivo. Entonces, salvo que se tratara del ministro de Salud o del de la viceministra de Salud o hasta la ministra consejera de Salud, ningún otro miembro de otra cartera debe estar metido robando cámara, haciendo show, taquillando, como dicen los jóvenes. No, pero hay algunos que se han coordinado desde el principio. Por eso el caso, por ejemplo, del director de pasaportes, Omar Ahumada, en Panamá Oeste. Desde el día 1, pues, uno lo vio coordinando el Panamá Solidario y todo aquello, y ahora en la jornada de vacunación, perfecto. Pero o sea, muchos que está robando otros... taquilla con más experiencia, pero sigue robando taquilla. No le corresponde. Pero por lo menos desde el principio estaba taquillando. Pero aquí han aparecido una cantidad de funcionarios, no sé si es que a Omar Ahumada le resultó y los otros vieron el resultado y por eso se metieron también. Pero pero todo tiene un límite, ya que también el viceministro de Finanzas esté taquillando en el tema de la vacunación hasta allí. Es que hay temas técnicos y hay una situación económica mucho más importante que tratar en este momento y va paralelo al tema del COVID, de la vacunación y la pandemia. Y no lo digo yo, lo están diciendo todos los sectores económicos. Bueno, cambiando un poquito de tema, y como el karma existe, comentábamos ayer que la diputada de San Miguelito se vino en su periodo de incidencias del lunes, lanza en ristre contra 3 funcionarias y contra la canciller, Erika Moines, por el pecado de haber presentado, que además ella le tocó presentarlo, pero fue una aprobación del Consejo de Gabinete, para que veamos y analicemos cómo anda cada uno como rueda suelta en el PRD,
sin la menor coordinación. Eso de la coordinación que deben tener las bancadas como que no se practica. Por el pecado de haber presentado para ratificación de la Asamblea lo que le corresponde a la Asamblea ratificar, que son los convenios internacionales que suscribe Panamá. Que además tenemos años de atraso en ellos. Así es, Panamá suscribió la Convención Interamericana, 2 convenciones, la Convención Interamericana para prevenir cualquier forma de racismo y la Convención Interamericana para prevenir el tratamiento discriminatorio contra adultos mayores. Por ese pecado, esta señora se fue lance en ristre también contra la canciller. Bueno, el karma existe, decía yo. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, tuvo una conversación telefónica con la canciller Erika Moines. El primer acercamiento de un alto funcionario de la nueva administración de Estados Unidos con un alto funcionario de la administración panameña. ¿Mensaje subliminal ahí? No lo sé. Pero nada más resalto el hecho. Pero muy coincidental. Sí, correcto. Pero muy coincidental. Correcto. El informe del Departamento de Derechos Humanos mencionaba con nombre propio a la señora diputada. Las cosas cambiaron en Washington definitivamente y estos temas para la nueva administración son mucho más importantes. Son temas geopolíticos, una realidad estratégica y Panamá, país de paso, evidentemente va a tener que formar parte de esos nuevos compromisos internacionales. O sea, no podemos seguir dándole la espalda. No podemos seguir mirando por otro lado. No podemos seguir pensando que el tema de la igualdad de derechos solamente se limita a un tema racial. Es un tema discriminatorio integral. No solamente es un tema racial. Lo racial es una parte. Todo lo demás incluye. Sí, el fondo es discriminación. El fondo es discriminación. Vamos a un cambio. Ya volvemos. Y vamos a hablar con los educadores esta mañana. De regreso con más. Bueno, a raíz del anuncio de la ministra de Educación, Maruja Gorday, de que se iniciaba un plan piloto inicialmente en 18 o 19 escuelas para el retorno gradual, inicialmente semipresencial, nosotros comentábamos que la semana pasada que los educadores los gremios de educadores, algunos gremios de educadores especialmente, estaban rechazando el tema de volver a clases solo con la vacunación. Formularon incluso críticas a la vacuna de AstraZeneca, igualaron algunos la vacuna de AstraZeneca con la de Johnson & Johnson, que según el plan en Panamá la de Johnson & Johnson es para las comarcas, porque es de una sola dosis y entonces solamente se aplica en los lugares de difícil acceso por la dificultad en trasladar todo el equipo para una segunda dosis, entonces se escogió esa estrategia. La profesora Yaira Pino reaccionó a nuestros comentarios y en un tuit nos dijo que creía que nosotros habíamos hecho generalizaciones sobre la opinión de las organizaciones docentes con el tema de la vacunación. Y nos llamaba a ser objetivos y especificar que son los gremios con los que la ministra Maruja Gorday le gusta sentarse a conversar. Y agregaba, la FETEP Panamá tiene otras opiniones. Y tenemos hoy aquí invitada a la profesora Yaira Pino para que nos facilite el conocer cuáles son esas otras opiniones que tiene la FETEP Panamá. Buenos días, profesora. Bienvenida a Cuarto Poder. Cómo no, muy buenos días a todos ustedes, periodistas de Cuarto Poder y a toda la población que nos escucha en estos momentos. Sí, efectivamente, desde la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, nosotros venimos haciendo un análisis y venimos planteando seriamente la forma en que se ha administrado esta pandemia y sobre todo en educación. Hay una incapacidad institucional que precisamente es la que genera la desconfianza en la población. Ustedes por lo menos hace un momento en sus comentarios al hacer alusión a la forma en que los distintos ministros de distintas carteras o funcionarios de alta jerarquía están en medio de una vacunación cuando tienen tantas funciones o responsabilidades que atender, nos indica que hay un desorden, que dentro de la administración pública no hay una ubicación correcta en el tema de la administración. Entonces, en el tema educativo, nosotros lo que hemos planteado es que
la forma en que se ha venido trabajando gobierno tras gobierno ha sido improvisada. No se ha respondido, no hay políticas públicas que realmente guíen la administración pública, una atención integral. Y entonces eso, reitero, genera desconfianza en la población, y por eso la posición de los padres de familia en estos momentos, de una gran mayoría que está expresándose en las redes sociales, de enviar sus hijos a las escuelas. Nosotros, como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, desde hace buen tiempo estamos expresando en los medios de manera pública que estamos de acuerdo con volver a las aulas, que estamos de acuerdo con que se reanuden las clases, por lo menos semipresenciales, en los centros educativos. ¿Por qué estamos de acuerdo con eso? Porque hemos visto que realmente el gobierno le ha negado el derecho a la educación a nuestros niños a través de una educación con clases a distancia y virtuales, y realmente el espacio donde podemos tener una interacción con ellos y un proceso de enseñanza mucho más efectivo es de manera presencial. Sin embargo, esto no significa que tengamos que ir a las aulas sin ningún tipo de protección. Entonces, por eso es que nuestro planteamiento es volver a las aulas de clase, pero que sea una vuelta segura. Y estamos trabajando en una propuesta que ya hemos hablado con algunos diputados, una propuesta, una iniciativa de ley, para que esta vuelta a clases sea a través de una regulación. Aquí no se puede seguir improvisando, que es lo que nos ha hecho un gran daño. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Precisamente consiste en los elementos de una vacunación programada, pero además de eso las condiciones de educabilidad, donde el Estado tiene una responsabilidad y nosotros como comunidad educativa también la tenemos, es un trabajo en conjunto. Pero aparte de eso, que contemple un plan escolar donde se tenga que ver todos los temas de bioseguridad, y también un plan que contemple lo que es la salud y la seguridad ocupacional, porque en nuestro país no hay políticas públicas en esta temática. Y con el COVID-19, las personas que tienen enfermedades crónicas o degenerativas son las más vulnerables, y en nuestro país, en nuestras escuelas, en nuestros centros educativos, tenemos docentes, administrativos y estudiantes que tienen estas condiciones. Entonces, todos esos son elementos que tienen que estar dentro de una regulación. Es una regulación, es para que esa vuelta tenga contemplado todos estos elementos y hacer un poco más segura esta vuelta a clase. Es nuestra propuesta y pronto pues ya la vamos a estar presentando, pero estamos trabajando en esa vía. Propositivo, además de la crítica, está la proposición frente a esto, ya que pues el gobierno no lo ha hecho, la ministra tampoco se ha asegurado de que estas condiciones... O sea, ustedes proponen regresar, pero con condiciones, por lo visto, o sea, algo regulado, que a su juicio no se está dando en este momento. Correcto, porque lo que ha sucedido en los otros países, si ustedes observan, en países tanto de América Latina como en países europeos, ha sido que se hace la apertura de las clases, se vuelve como si todo fuera regular o normal y no hay una regulación. Al no darse esta regulación o esta reglamentación, ocurre que en un momento en que el escenario cierra las posibilidades de mantenerse en las escuelas por los altos niveles de contagio, por nuevas olas o por todas las variantes que han surgido del COVID-19, entonces eso hace que se tenga que cerrar las escuelas y nuevamente volver a las casas. Si esto se contempla dentro de una regulación, estaremos más o menos preparados. No es que tenemos la varita mágica, pero prepararnos para que en un término de tiempo sepamos que debemos entrar, parar, cerrar, volver a las casas y nuevamente prepararnos para volver, es una forma preventiva de evitar más traumas o de que los traumas sean más profundos. Entonces eso, prepararnos para que ese desarrollo de las clases en medio de la realidad que nos permite el COVID-19 se pueda desarrollar. Y eso no se está pensando porque aquí hay 19% de las escuelas sin agua potable. ¿Cuál es el plan? Están diciendo que ahora... ¿Qué porcentaje de las escuelas sin agua potable, perdón? 19%. Sí, 19% de escuelas, perdón, con agua potable, 19% de escuelas con agua potable, es decir, que el resto... Sí, 81 sin agua potable. Correcto. Entonces, ¿de dónde sale esta cifra? ¿Cómo dice? ¿De dónde sale esta cifra? Esta cifra está dentro de un mismo plan que tiene el Ministerio de Educación. Nosotros del inicio de la pandemia le hicimos solicitudes a la ministra porque sabemos esta realidad y eso está dentro de ese plan que ellos habían planteado de dotar de agua potable
a los centros educativos. Está allí mismo, son cifras que están manejadas por el propio gobierno, pero esto no se comparte con la comunidad, no se comparte con los medios de comunicación, para que se pueda presionar a que se haga un trabajo mucho más efectivo, más acelerado, para trabajar en el tema de dotar de agua potable a los centros educativos. Pero está allí, tenemos, tenemos los documentos que fue intercambiado a través de correo, y por eso es que nosotros nos alarmamos frente a esto y planteamos que era necesario pues avanzar en ese plan escolar de bioseguridad, que implica no solamente el tema de tener la mascarilla, el gel alcoholado, y demás insumos, que en la mayoría de los centros educativos ni siquiera hay botiquín, que son otras situaciones que permiten resolver un botiquín escolar, porque en una escuela no es que usted va a entrar y solamente tenemos el problema del COVID. En un centro educativo se dan múltiples situaciones que un docente no puede controlar, que un directivo tiene que tratar de hacer magia para poderlo resolver. Y eso sin tener un FESE, porque si le preguntamos en estos momentos a los directivos cuántos tienen en estos momentos el FESE desembolsado, le voy a decir la verdad que serían muy pocos, o si es que ninguno lo tiene. Entonces, esto es parte de la administración pública. Esa ineficiencia, esa incapacidad le crea desconfianza en la población. Hasta ahora no ha habido un informe de parte de la ministra sobre el FESE, cuánto se manejó en el 2020, si se le desembolsó o no a los directivos, qué se trabajó con este fondo. Tampoco hubo un informe de las clases a distancia ni entornos virtuales. Nosotros no sabemos, en realidad no hay nada escrito, formal, oficial, que se haya presentado a la faz del país. Es más, en estos 3 meses desde el inicio del año, no hay ningún tipo de informe de qué se ha trabajado en torno a el depósito del FESE o la consecución de los insumos. Las guías 2020 se licitaron o se dieron una contratación directa, no lo sabemos. Preguntamos sobre esto, no se nos ha contestado. Afuera, en el exterior, como si en este país no hubiesen empresas que pudiesen haber hecho ese trabajo y se pudo haber hecho con mayor celeridad. Y la logística, tampoco se hizo una logística para que pudieran estar las guías a tiempo. Eso estuvo en los papeles. Por eso es que no se confía en la ministra. La ministra dice, no, tenemos esto, hay 25 escuelas que se van a estar arreglando, se va a dar esto y lo otro. Sin embargo, eso en la práctica no es así. Nos presentan, como un gobierno de marketing, nos presentan una imagen disimulada o simulada, nos presentan programas o proyectos muy ilusionistas, pero en la práctica no es así. Al final quedamos la comunidad educativa con toda esa responsabilidad encima, tratando de ver cómo hacemos. La diferencia de antes, que lo hacíamos así, ahora es que la salud y la vida... Ahora, hay una cifra, Yadira, que aquí estoy verificando. Hay en total 3.293 escuelas oficiales. El viceministro de Infraestructura me dijo a mí, y eso es un reconocimiento público, que había 1.000 que no tenían agua potable. Es decir, un 30% del total de escuelas nacionales no tienen agua potable, y según el viceministro de Infraestructura, se está trabajando en resolver ese problema. O sea que la cifra de que el 81% de escuelas no tienen agua potable no es correcta. ¿De dónde sacó esa cifra? A ellos en el documento. Le podemos remitir por correo el documento que ellos nos enviaron para que ustedes mismos puedan pues hacer las observaciones sobre eso. Pero no, hablo acerca de la data. O sea, son 3.293 escuelas oficiales. De esas, el propio viceministro de Infraestructura dice que 1.000 tienen problemas con el agua potable. O sea, y 1.000 de 3.293, estamos hablando que es el 30%. 30% no tiene, 70% sí tiene. Esa es la cifra oficial, por lo visto. Por eso es que... Por eso preguntábamos de dónde salía la cifra. Debiese ser precisa en de dónde sacó esa cifra para poder comparar esa información, porque hay que dar información precisa en ese sentido y evitar también malos entendidos sobre el tema. Hay 1.000 escuelas que no tienen agua, pero ya el viceministro de Infraestructura, que él mismo lo reconoce, dice que hay un proceso de licitación y se está solucionando el problema para que puedan estar aptas para ser ocupadas. Pero bueno, de igual forma también tenemos al profesor Humberto Moreno, que también es dirigente magisterial. Profesor, las preocupaciones también de su gremio tienen que ver más acerca de las vacunas que se están aplicando y a cuántas personas alrededor de todas las escuelas se van a vacunar. Buenos días, profesor. Te escuchamos. Gracias a los televidentes, gracias a la oportunidad que ustedes me dan, licenciada Tenógenes Flor y al licenciado Guido, a la compañera dirigente. Mire,
es importante manifestar las inquietudes que tiene el sector magisterial. Los sectores magisteriales no nos oponemos al retorno a las clases presenciales. Se habla mucho de semipresencialidad y híbrido. Si usted va un día de clase a la aula, es presencial. Eso hay que aclararlo y se lo hemos dicho a la autoridad del Ministerio de Educación. La pandemia del COVID está latente. Inclusive puede venir ese tercer rebrote. Lo ha dicho la compañera, en países como México, Costa Rica, Colombia, Chile, han abierto y han cerrado. La apertura y han cerrado por este tema. En el tema de la vacunación, para nosotros es preocupante. 810, 86, 81. ¿Por qué no priorizaron a aquellos docentes que desde el año pasado, desde el año pasado están en las comarcas Novi y en la comarca Emberá, que 39 escuelas iniciaron pilotaje el año pasado? El 1 de marzo iniciaron otras escuelas en la comarca Nove, en Veragua, en Chiriquí, en Boca del Toro y en Emberá. Y ahora la señora ministra de Educación sale anunciando, como ustedes lo han dicho, que el 12 de abril inician las clases. Ella fue invitada a la Comisión de Educación. ¿Y ustedes saben cuántas escuelas van a entrar? 422. Esa es la realidad, esa es la data oficial, porque está en el ambiente que son 18 escuelas. Esas 18 fueron las que certificaron, que están en un listado, como la Francisco Morazán, como la Belisario Porra. Esas son las que están en un listado que fueron certificadas con un afiche que dice Escuela Segura. Pero las demás no han sido certificadas. Y ahí los comisionados, los diputados cuestionaron a la señora ministra. Son 422 escuelas que ya iniciaron, que ya están los docentes y no priorizaron que estos docentes se vacunaran. Están vacunando a los docentes, esa fue otra confusión, a los que laboran en estos circuitos, no los que viven. Miren usted cómo enredaron este cronograma que especialistas epidemiólogos como el doctor San Lloren lo ha dicho. Había un cronograma porque nosotros, licenciados, no existíamos en la página amarilla de esta vacuna y nosotros queremos vacunarnos, pero querían inclusive imponernos a la AstraZeneca. Pero profesor, 422 de 3.293 escuelas, estamos hablando de un 13% de escuelas son las que están reabriendo. ¿Ustedes se oponen a esa reapertura de esas? No. Es que las condiciones no son óptimas. Crearon una resolución 100 del año pasado. Pero no se van a reabrir todas las escuelas todavía, profesor. Solo 19. Ojo. No. Ya las 18 que van a abrir el lunes son las que ya certificaron como escuela segura. Pero anterior a eso ya hay escuelas laborando de menos de 100 estudiantes, de 15 estudiantes, 8 estudiantes, desde el 1 de marzo en la comarca Emberá y en la comarca Nove. El día domingo 4 de abril fueron trasladados 390 educadores por el Servicio Aéreo Nacional. Yo se lo digo porque la señora ministra lo manifestó en una reunión. Yo soy representante del sector magisterial en COPEME y le voy a decir la data oficial. 1.400 escuelas no tienen agua, 895 no tienen luz. Aquí la data oficial es lamentable que estas escuelas son las que ya iniciaron, licenciadas y licenciados, que ya iniciaron y no tienen luz, no tienen agua y no tienen los baños con condiciones óptimas. Esto era la prioridad, vacunar a los docentes que están en esta área. No confundamos las cosas. Las escuelas que van a entrar el lunes son las 18 que certificaron, pero ya hay escuelas presenciales, compañeros. Mire el fracaso de esto. En el tema de la tecnología, el gobierno ha fracasado. La plataforma Ester no tiene la capacidad, no tiene la cobertura y hay padres de familia que tienen que estar comprando tarjetas. ¿Cuántos se inscribieron el año pasado de 750? Pero profesor, ve que al final, o sea, ni una cosa ni la otra, profesor. O sea, hay problemas con la plataforma Ester, pero entonces tampoco se está aceptando una clase semipresencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? Hay que encontrar un camino. Cada quien jala para su lado y quién está pensando en los alumnos. Pero déjeme terminar. Usted sabe por qué el gobierno no está ayudando a la presencialidad, porque no ha querido invertir en los materiales impresos que no han llegado a la escuela, en las herramientas tecnológicas, que nosotros presentamos propuesta y contrapropuesta en septiembre del año pasado, en junio del año pasado. ¿Cuántas mesas hemos tenido con la señora ministra de Educación, donde está el defensor del pueblo como garantía? Han fracasado en esto, han fracasado en el tema de la infraestructura, porque usted acaba de decir que el viceministro de Infraestructura habla de escuelas que están interviniendo. Yo lo estoy escuchando de hace años. En la teoría es bonito decir que van a instalar tanques de agua de reserva de metal, de plástico, cosecha de agua, pero en la práctica no hemos visto nada. Han fracasado
Profesor, una pregunta. Déjeme terminar para que vea esto. En un año no pudieron reparar las escuelas. En un año no han podido intervenir el problema del agua. Mire lo delicado de esto. La ministra fue citada a la Comisión de Educación y fue cuestionada porque le dijeron los mismos diputados, ministra, ¿por qué usted no dijo que son 422 escuelas? Porque la ciudadanía está desinformada y está creyendo que son las 18 escuelas. Ella tiene que utilizar los medios porque los funcionarios que la ministra manda a los medios dicen una cosa y la ministra dice otra cosa. Nosotros queremos retornar, pero con las condiciones óptimas, licenciado. Con las condiciones óptimas. Ya van a estar vacunados. No están para eso. Ya van a estar vacunados. Los niños están obligados a llevar... Pero usted me pidió dejarlo terminar ahorita. Yo le pido lo mismo. No, pero que no he terminado. Yo le estoy hablando... Pero es que también tengo que hablar yo. Sí, pero hágame la pregunta cuando yo termine. Es rapidito, nada más se lo voy a decir. No. La pregunta es... Los profesores van vacunados. Los niños tienen que usar mascarilla y careta. Las escuelas que están incluidas en este primer plan tienen agua y tienen medidas de bioseguridad. Eso es falso. Dígame exactamente en qué escuelas no hay las medidas de bioseguridad necesarias, por favor. Eso es falso. Le estoy diciendo que las escuelas que están en la comarca, en Verá y Nove, que iniciaron, no tienen agua, y esas iniciaron ya, se lo tiene que decir la ministra. La ministra tiene el listado de las 422 escuelas, no me hable de las 18, y le puedo hablar que una de las 18 es la escuela de Monagrillo, donde ahí la misma docente que es representante de la comunidad educativa ha dicho que esta escuela tiene más de 1,000 estudiantes y esta escuela se le va el agua constantemente. Es regular el tema del agua, o sea, no podemos poner una escuela que no llena las condiciones y le están dejando esa responsabilidad a la comunidad educativa. El ente rector, lo dice el artículo 109 de la Constitución, los que son abogados, es el MINSA, no es la comunidad educativa. Por eso le estoy diciendo que hay escuelas que van a iniciar, como en la comarca en Verá y en la comarca Nove, que no llenan las condiciones. La ministra debe decir la verdad en los medios, que estas escuelas no llenan las condiciones y las expectativas para que los estudiantes pequeños que pueden contagiar a sus familiares cuando retornen a clase, pueden contagiarlos si el estudio de la vacuna está todavía para los niños. Eso está en estudio, licenciada. Nosotros no nos estamos oponiendo, pero hagamos las cosas bien. Tenemos un año. Mire, el decreto 25, mire, van a modificarlo. El artículo 2 habla 4 párrafos. Profesor, entendemos su punto. Es más, entiendo su punto. Pero, ¿qué hay que hacer entonces? Porque por un lado, las plataformas tienen problemas. Por otro lado, obviamente, y esto no es nuevo, ni es de la pandemia, históricamente las escuelas en Panamá tienen problemas o de agua, de infraestructura o de techo que se caen toda la vida. Pero entonces, ¿qué hacemos con los muchachos? O sea, ¿cuál es la propuesta para que puedan recibir por lo menos una... Y esta propuesta del Ministerio de clases semipresenciales ni siquiera implica regresar a lo que teníamos antes de la pandemia. Y además es gradual y voluntario. Sí. O sea, el que no quiere no va. Ahí está el peligro. La palabra voluntariedad la van a plasmar en la modificación del decreto. Si usted me pone a mí que yo voy a ir voluntariamente, usted me está responsabilizando a mí como docente. Si un niño le llega a pasar algo, el MEDUC y el MINSA... No, de hecho yo lo pondría obligatorio para ustedes, porque no tiene ningún sentido que vaya a una clase de 20 niños y no vaya su profesor. ¿Para qué están yendo entonces? Eso debe ser voluntario para los niños, no para los profesores. Si es obligatorio, el gobierno tiene que cumplir con el recurso de darle las herramientas. El gobierno igual tiene que cumplir con eso. No es por voluntario o por no voluntario, profesor. No. Retemos al gobierno. Si es obligatorio, que nos van a mandar con vacunitos que cumplan con todo. Si es voluntario, no, porque yo voy a hacerme responsable de un niño si le llega a pasar algo del contagio. Y el gobierno se está limpiando la mano. Pero en el decreto lo que dice es que la responsabilidad de mandar a los padres, el decreto lo dice. No es de los docentes, es de los padres, profesor. Licenciada, estadísticamente ustedes han hecho encuestas en muchos medios y las encuestas están por el 80% que los padres de familia no van a mandar a sus hijos a la escuela. ¿Y qué hacemos con el 20% que sí va a mandar a los niños a la escuela y no van a recibir? Los niños no van a tener educadores en las escuelas para recibirlos. ¿Qué usted cree que puede pasar cuando un padre de familia, un niño, se contagie? ¿Qué usted cree que va a pasar? Lo que dice el protocolo, profesor, lo que dice el protocolo, se aísla al niño, se le hacen pruebas a los compañeros y la vida sigue.
Yo pertenezco al comité de protocolo de mi escuela. Ajá. Y a mí el protocolo de las 69 páginas no me garantiza la vida de los chicos. Nada te la garantiza, profesor. Nada la garantiza, pero el mundo no puede parar y ustedes han seguido cobrando sin ningún tipo de descuento. Yo quiero saber en qué trabajo en el mundo uno sigue cobrando todo sin hacer exactamente lo mismo. Digo, y el trabajo para el que fue contratado. Y cuando el jefe lo obliga a uno o le dice a uno, oye, ya es hora de regresar, uno se pone de divo. Yo no soy el dueño de la verdad. Usted tiene razón. Pero del lado de allá tampoco son los dueños de la verdad. Le voy a decir que sí, pero profesor, según la UNICEF, Panamá está entre los 3 países que más han tenido las escuelas cerradas y los niños sin recibir clases en el mundo, en el planeta. Yo no me sentiría orgulloso, si fuera profesor, de estar en esa lista. Yo me sentía orgulloso de la UNICEF. Me quito el sombrero. Yo me sentía orgulloso, pero la UNICEF no dijo nada con el tema de los albergues que tienen que ver con los niños. Eso es falso, falso, señor profesor, porque yo entrevisté a Jorge Llanareas de la UNICEF, yo personalmente, así que no sé de dónde saca eso. Yo quiero ver el informe. Si usted lo entrevistó, yo quiero ver el informe, porque la UNICEF dijo no dijeron nada, y sí dijeron. 20 países de Latinoamérica. La UNICEF dijo que 20 países de Latinoamérica. Pero ahora, ¿qué tiene que ver? Ahora, ¿qué tiene que ver el informe del albergue? Lo de los albergues es otro problema. Hablamos de las escuelas. Sí, y por cierto, en el tema del agua, cuando ustedes mencionan, porque los dos han mencionado el tema del agua en las escuelas, es que el problema del agua es no solamente de la escuela, es de toda la comunidad. O sea, esa escuela tenía un problema con agua antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después de la pandemia. De la institución, del IDAM, por lo mismo, señor periodista, y me atrevo a decirle que el viceministro está mintiendo. El presidente mintió, dijo, ya la comarca tiene internet satelital. En lo que sí apuntó, y sí es cierto, es que instalaron el internet satelital. Pero es que no confundan, aquí no estamos defendiendo... No confundan, aquí no estamos defendiendo al Ministerio de Educación. Aquí estamos defendiendo a los papás, a los estudiantes, a los niños que no están yendo a la escuela desde hace un año y no hay alternativa para que puedan regresar a la escuela porque ustedes dicen que la plataforma no funciona y tampoco deben regresar a la escuela. Señor periodista. No, porque a ver, en la escuela los niños no solamente reciben estoy hablándole un momentito. En la escuela no solamente reciben aprendizaje, matemática, ciencia. También lo necesitan por salud mental, lo necesitan porque muchos niños no reciben alimentación en su casa y la única manera de recibir alimentación balanceada una vez al día por lo menos es en la escuela. No reciben diagnóstico porque el único lugar donde los diagnostican es en la escuela. Tampoco reciben vacunación. Es mucho más profundo el problema que decir, es que en algunas escuelas no nos han dado las medidas, pero están vacunándose incluso antes que los enfermos crónicos. O sea, ¿qué no quieren? Y no se tiene contemplado un programa coordinado de vacunación. ¿Qué pasa con los niños que se trasladan desde su casa hasta las escuelas? Es que es un tema de coordinación. Fíjense ustedes, nos pusieron en un momento dado contra los enfermos crónicos. Cuando lo que se planteó, si estábamos en el 4º grupo, lo que se planteó era que se viese, si íbamos a entrar a clases semipresenciales, que se diese la oportunidad de programar la vacunación de los docentes de manera que eso coordinara con el inicio de las clases semipresenciales. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Cuando yo le dije que es el 19% de las escuelas que tienen agua potable, eso está en un informe oficial y se lo voy a hacer llegar a través de correo, porque es el propio Meduca quien lo estableció. Que el viceministro diga, el presidente ha dicho, la ministra ha dicho, cualquier ministro y presidente en este país han dicho cosas. Eso no quiere decir que tengan la verdad en la mano, nos mienten a cada rato. Entonces, vamos a entregarles a ustedes los informes incluso hasta del BID sobre el tema de infraestructura en Panamá. Es evidente, es cierto, hay un problema grave del agua potable en Panamá. Sí, pero el problema de infraestructura siempre ha existido. Es que ahora los niños tienen... No es por la pandemia. ¿En qué año ustedes se han puesto en planes de que no voy a volver a trabajar hasta que haya agua bien y la infraestructura esté perfecta? ¿En qué año ustedes se han puesto en eso? ¿Por qué ahora en la pandemia sí? Volver, pero con seguridad, señora periodista. El tema es volver con seguridad. Estamos dispuestos a volver. Están vacunándose, hombre. Antes que los enfermos crónicos. Iniciaron esta semana. Avancen en la vacunación, habiliten las condiciones de educabilidad en las escuelas
y ya tenemos condiciones. Ok, dígame la fecha en la que ustedes estarían satisfechos para volver. La fecha ideal para ustedes para el retorno semipresencial, gradual y voluntario. Mire, no es fecha, se trata de lo siguiente, cumplan con lo que se plantea. Si yo como autoridad a cargo del gobierno, a cargo del Ministerio de Educación, estoy diciendo que el primer trimestre es a distancia y que se pueden dar transiciones, yo tengo que asegurar esa transición. Para asegurar esa transición, yo tengo que tener un porcentaje de vacunación avanzada en los docentes y no los de Panamá e iniciar en el interior, porque las escuelas que van a iniciar es en el interior. Sí. Y los docentes que se están vacunando son los del área de Panamá. Eso es incongruente. Entonces, no hay una organización. No sé, esta es improvisación. Entonces, armen bien las cosas, coordínenlas bien. Es más, estamos planteando una propuesta. No estamos diciendo, hagan, y nosotros no hacemos nada en esa vía. Estamos planteando una propuesta precisamente porque nuestro interés es volver. Si nosotros no quisiéramos volver, no estuviéramos hablando de avanzar. Sí, lo que pasa es que queda en la impresión ambos que no quieren volver. Ese es sí queremos regresar, pero no. Y al final los más afectados no es ni el ministerio, ni la ministra, ni los políticos. El más afectado es el niño, el adolescente que está en su casa. Oiga, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Seguimos. Gracias por acompañarnos. Acá en Cuarto Poder hay una pausa. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Este tema del regreso a clases es mucho más profundo de la forma en que se quiere estar tratando. Todo el mundo le ha preguntado a los padres, que sea a los maestros. Sí, pregúntenle a los estudiantes, pregúntenle a los jóvenes si quieren regresar o no quieren regresar a clases. Así de sencillo es. Sí, todos quieren regresar. Así es. Lo que pasa es que, bueno, están bajo la tutela de sus padres en primera instancia y dependiendo de las decisiones que tome o deje de tomar las autoridades de salud y de educación. ¿Y por qué ocurre en las escuelas particulares se está regresando de manera progresiva y gradual? Algo similar está planteando el Ministerio de Educación, pero comenzar, de repente a lo mejor en el camino hay un repunte de casos, bueno, vuelve y se cierra, pero ya arrancamos y vuelve y se abre, es parte de la realidad que estamos viviendo con el COVID. Sí, no. De verdad que no hay derecho. O sea, los niños, ¿quién está pensando en los niños? Imagínense si nosotros hubiésemos tenido que cerrar el medio de comunicación, pues porque había pandemia, podemos cerrarlo. No, tomamos previsiones. ¿Sabes qué me preocupa? Mucho más que sus declaraciones ahora. La actitud con la que van a volver a tratar a los niños en el salón. Eso no es lo que se merecen los niños. No, o que de repente... Los niños se merecen profesores con vocación, profesores convencidos de la necesidad que ellos tienen de aprender, de convivir. Aparte de que la posibilidad que tiene un educador de transmitir sus conocimientos para ayudar a cambiar la vida de un niño es una oportunidad preciosa. Por eso es que se requiere la vocación, Flor, y el poder en ciertas profesiones. Es lo último que he sentido, así como en los médicos. Exactamente. El día que un médico no te quiere atender, en verdad no te atiendas porque te va a matar. Te va a matar. Es que por eso hay el juramento hipocrático. Exacto. Y por eso los educadores tienen que tener vocación. Son carreras vocacionales, realmente. A mí me preocupa que vayan a trancar la situación con el retorno gradual. Entonces, ellos mismos critican los problemas con la plataforma, porque sí es cierto que tiene problemas la plataforma. Claro. Pero también a la vez entonces trancan la educación semipresencial que quiere iniciarse. Entonces no entiendo, al final los niños pareciera están que no quisiera trabajar, de verdad. Sí. Los niños son los únicos que pierden. Mire, es la impresión que queda y lo confirmo con la cantidad de chats que me mandaron durante el tiempo que hemos estado entrevistando a estos dos dirigentes. Todos coinciden en que evidentemente la impresión que queda es que no quieren volver a trabajar, a desquitar el salario. Yo coincido con eso, pero por otro lado, ellos también deben estar recibiendo chat, los están dando durísimo. O sea, ellos también deben estar creyendo que ellos están en lo correcto, bueno, ¿no? Sí. Ese es el derecho de cada uno de querer cualquier cosa. Es correcto y se nos ha acabado el tiempo. Aprovechen, conéctete con la estrella porque eso es la educación que van a recibir. Sí, así terminamos. Ya. Hasta mañana. Chao, que les vaya bien.